Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Judith Ramírez García, soy estudiante del curso de Legislación Educativa del tercer semestre del Profesorado de Enseñanza Media de la Universidad Mariano Gálvez, con sede en Quezaltepeque, Chiquimula. Pues bien, en esta oportunidad les hablaré sobre la resolución de casos, que es un enlace al segundo parcial que estamos resolviendo. En el primer caso nos hablaba de Rosita, una niña de 10 años que vive en una comunidad del municipio de Nueva Esperanza del departamento de Chimaltenango. Cuando Rosita nació con problemas de malformación en sus pies, lo que a ella le impidió que pudiera caminar sin la ayuda de alguien o sin una silla de ruedas. Además de ello, le detectaron problemas intelectuales, lo que le dificultó el aprendizaje. La directora de la escuela le dijo a la madre de Rosita que la niña no podía recibirla porque no tienen y no cuenta con los maestros especializados. La primera incógnita que se nos realiza en el caso es si la directora puede negar el derecho a la educación a Rosita. Pues la respuesta es que no, porque en el artículo, si nos basamos en la Ley de Educación Nacional, en el acuerdo ministerial número 3613-2011, que se hizo el 23 de diciembre del 2011, el reglamento de ley de educación especial para las personas con capacidades especiales, en el capítulo 2, artículo 2, nos habla que el sistema de educación especial es un conjunto de procesos y acciones progresivas, encomendadas e interrelacionadas, cuyo fin principal es hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, incluyendo la superdotación. Es acá donde nosotros analizamos y pues la directora no puede negarle la educación a la niña porque toda persona guatemalteca tiene derecho a recibir una educación formal. La segunda pregunta es ¿en qué artículos debe basarse la mamá de Rosita para hacer cumplir sus derechos? Pues bien, en el artículo 2, como hablábamos, la definición también se tiene que basar en el artículo 3, que habla de la función, donde nos dice la función del sistema de educación especial es articular al proceso educativo de las personas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, incluyendo la superdotación en los subsistemas escolar, extraescolar y en todas sus modalidades. También en el artículo 6 nos habla de lo que es recursos humanos. Para la conformación del recurso humano responsable es atender los centros educativos especiales, la Dirección General de Educación Especial DIGEEPS realizará los estudios correspondientes que permitan establecer los requerimientos del personal y con base en los recursos financieros programados para el efecto en el presupuesto del egreso del Ministerio de Educación de cada ejercicio fiscal. Determinará el equipo indisciplinario calificado responsable de pertinencia y efectividad de las adecuaciones curriculares, así como procurar estrategias innovadoras para el trabajo individual, grupal y estrategias de trabajo con la familia y la comunidad de los niños con esas discapacidades. En el artículo 8 también ella se puede basar donde nos habla de la inspiración y también en el artículo 9 que nos habla sobre los centros educativos. Pues bien, acá nosotros también tenemos de diferenciar que una discapacidad es muy diferente a un impedimento. Una persona no puede caminar, puede hacer otras cosas. Es por ello que nosotros como docentes pues tenemos que ver este tipo de cosas y no permitir que estas cosas sucedan. La siguiente incógnita era qué tipo de adecuaciones necesita Rosita. Pues como en el impedimento de ella está en su dificultad motora, que al momento de desarrollarse ella no puede caminar, pues basándonos en las tendencias curriculares, donde nos habla de que cómo se debe educar a los niños con diferentes discapacidades, pues está lo que es las rampas antideslizantes, ascensores, barras fijas o barandas. Y en su problema de aprendizaje intelectual, pues se podría utilizar material didáctico adecuado y experiencias de aprendizajes ricas y variadas.
No deben repetirse constantemente las mismas actividades, por ejemplo, hojas de trabajo durante mucho tiempo, porque esa rutina llegaría como a, digamos, a la niña pues aburrirle y quedamos en las mismas que ella no puede aprender. En el siguiente caso número 2, que nos habla de Alfredo, un joven de 32 años de edad, graduado de perito en administración de empresas, que desde hace 3 años trabaja para una empresa que se dedica a la fábrica y distribución de bebidas gaseosas. Pero la demanda del producto en esa empresa es muy buena, por lo que los propietarios han decidido por un tiempo suspenderla. El descanso de los trabajadores, entre ellos Alfredo, el salario que la empresa les paga pues no es el salario mínimo y tampoco ofrecen pagar horas extras y mucho menos por los días de descanso laborados, así que tampoco les dan vacaciones. La primera pregunta que se nos hacía es que qué se le aconseja a Alfredo. Pues en mi persona creo que a tanto Alfredo como los demás trabajadores hagan valer sus derechos que cada uno de ellos posee y que están constituidos en el Código de Trabajo. En este momento pues no poseo el Código de Trabajo porque lo tengo de forma en archivo PDF en mi computadora. Para ser más específicos, en el título 3º del Código de Trabajo se denominan los salarios y jornadas y descansos. La empresa donde Alfredo trabaja pues es evidente que abusan de sus trabajadores. ¿En qué ley debe basarse Alfredo para solucionar el problema? En la ley de Código de Trabajo. Ahí es donde todo trabajador, todo empleado, antes de entrar a una empresa, ya sea privada o del gobierno, tiene que revisar el Código de Trabajo, donde se ven cuáles son sus derechos, deberes y obligaciones, tanto del trabajador como del patrón. Debe basarse más que todo en el título 3º, donde nos habla de salario, jornadas y descansos. En el capítulo 2 nos habla de lo que es el salario mínimo y sus fijaciones. En el artículo 3, en el artículo 116, que nos habla de las clases y limitaciones. En el artículo 117 sobre jornada ordinaria de trabajo efectivo mixta. En el artículo 100, basarse en el capítulo 4, donde nos habla de descansos semanales, asuetos y vacaciones anuales. Y en el artículo 126 sobre el descanso hebdomadario remunerado. Y también nos hacía la pregunta que cuáles son los derechos de los que goza Alfredo, cuáles son los derechos de los que goza Alfredo y sus compañeros de trabajo, más bien cuáles son los que debe de gozar. Pues bien, tiene derecho a un salario mínimo, el cual ayudará en cualquier necesidad familiar o personal que el trabajador posea. Derecho a un día por lo mínimo de descanso en la semana. También el derecho a pago de horas extras trabajaba como rige en el Código de Trabajo. La siguiente pregunta es que si está actuando de forma correcta los propietarios, pues es evidente que no. Están abusando y explotando de sus trabajadores, únicamente están viendo el bien común para ellos, cómo incrementar sus ganancias a base del trabajo, del sudor de sus trabajadores. No se están basando en el Código de Trabajo, donde ahí les hacen ver cuáles son sus derechos, obligaciones que tienen como trabajadores. Y pues bien, así fue de la manera que yo resolví mi caso. Gracias.